Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por la vida y por la salud que nos has brindado hasta ahorita y también por todas las bendiciones recibidas, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en esa manera, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para captar el mensaje que tú nos entregas el día de hoy y que podamos ponerlo por obra en nuestra vida entera, aplicarlo en nuestros días, en los días venideros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección para hoy, 16 de diciembre de 2023, se titula Misión en favor de los no alcanzados. Segunda parte. Es la segunda parte porque el sábado anterior fue la primera parte. Y ahora es la segunda parte. Vamos a leer para el estudio de esta lección los libros. Primera carta de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 6. Mateo, capítulo 4, 23 al 25. Capítulo 15, 22 al 28. Marcos 7, capítulo 7, verso 24 al 30. Hechos, capítulo 10, verso 34 al 35. Y nuevamente Mateo, capítulo 8, verso 10. Para memorizar. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Este texto está en Mateo capítulo 15, verso 28. Desde el principio un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Génesis 3:9. Y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a los perdidos, incluyendo a los perdidos de las ciudades. En 2018, la ONU publicó sus últimas estadísticas según las cuales el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas y esta cifra aumentará si el tiempo dura hasta el 68% de 2050. No tenemos opción, debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás cuando son llamados a dar testimonio en una ciudad. Por la razón que sea, huyen de la tarea. Cuando estuvo sobre la tierra, Jesús ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de regiones extranjeras, es decir, a los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Esta semana estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón y extraeremos lecciones para aplicarlas a nuestra vida actual. Hola Charlie, buen día, bienvenido. Parte del domingo dice misión
se titula Misión a regiones más alejadas. Leemos que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué los llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? Llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender in situ lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. Quería enseñarles las lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas, esto es, quienes viven en las ciudades. Vamos a leer 3 citas bíblicas, que es en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 1 al 6, y primera carta de Reyes, capítulo 5, 1 al 12, y capítulo 11, 1 al 6. Ok, vamos a leer. Para eso vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a ver aquí, a refrescar aquí. Vamos a la Biblia y vamos a buscar el libro de Jueces, ¿verdad? Jueces, que cita era capítulo 3, 1 al 6. Ok, capítulo 3, 1 al 6 dice, el título del texto dice, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Y del 1 al 6 dice, Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban por mano de Moisés, habitaban entre los cananeos, ateos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Luego leemos Primera de Reyes 5, 1 al 12. 1 Reyes 5, 1 al 12 dice, pacto de Salomón. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios,
por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he detenido ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo lo que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Ahora Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 6. El título dice: apostasías y dificultades de Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas a la vez, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los que de Jehová, y no siguió ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová con David su padre. Entonces edificó
Ok, hasta ahí termina. Vamos a ver el análisis en la pregunta. Dice, ¿cómo nos ayudan estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades? Pues dice que Salomón hizo trato con Gira para mantener la armonía y la paz, pero por mujeriego cayó en pecado grave, o sea, adoró a dioses terrenales o a dioses mundanos que él no debía de adorar o no debía de cometer esa falta. Hola Oliver, bienvenido. ¿Quién es el que está ahí? No debía cometer esa falta, dice. Hola Brunito, bienvenido. Ay, Dios. Brunito. Dice, pues, la pregunta dice cómo nos ayudan estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades. Pues se nota, o sea, ahí da a entender que estaba un desvío de la fe de Salomón por las mujeres, cosas buenas y cosas malas. Dice en Jueces 3:1 al 6 vemos que Dios utilizó estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Así, desde el principio este pueblo fue un obstáculo para Israel. En 1 Reyes 5:1 al 11 podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos, aunque por un lado los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos. Indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. El texto de 1 Reyes 11 al 1 al 6 revela hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia que lo llevó por mal camino. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera los inició en la misión urbana transcultural al confrontar sus prejuicios e intolerancia e ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. El misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades.
Ya hace rato que estás leyendo. Pues sí. Parte del lunes. Se titula En busca de las multitudes. Y sentar ahí un rato, pero no trajeron. Pues ahí está la silla. Está ocupado. De la mochila ahí. A pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende al llamado para su misión a las ciudades. Dice, lee Mateo 9, capítulo 9, verso 35 al 38. Vamos a otra vez cambiar la Biblia. Y vamos a leer en Mateo. Dice en Mateo, ¿qué capítulo era? 9, verso 35 al 38. Dice, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la pregunta, ¿qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes donde quiera que estén? Pues dice que era muchedumbre como ovejas sin pastor. Entonces se necesitaba más pastores y se le pedía a Dios que enviara más pastores para cuidar a sus ovejas, a las ovejas sin pastor que estaban, dice, como abandonadas. Ok, dice, Jesús sintió compasión por las multitudes como las que se encuentran en las ciudades. Lucas 19:41 describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Quizá no comprendamos la profundidad del amor de Jesús por sus hijos, ni siquiera por las masas sin rostro que viven en las ciudades. Por eso en Mateo 9:38 Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. Ok. Ahora dice Mateo capítulo 4, 23 al 25. Mateo 4, 23 al 25. Nos regresamos nada más al 4 y leemos del 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Ay. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ok. De ahí dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? Pues dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí está. Dice en Mateo 4:5, las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de las 10 ciudades-estado de Decápolis, al este de Jerusalén, y de Judea, al sur, además de Samaria. ¿Qué región faltaba? La región costera de Tiro y Sidón, parte de Fenicia, junto al mar Mediterráneo y al noroeste de Galilea. Ahora vemos por qué Jesús fue a esta zona. Este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró a Capernaum y, cruzando Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste, podía ver, dispersas por la llanura que se extendía abajo, las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. Continuamos con la parte del martes. Se titula En Tiro y Sidón. Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío y que Marcos escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los Evangelios. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 15. Verso 22 al 28 y Marcos capítulo 7, 24 al 30. Vamos con Mateo, principalmente, que es capítulo 15. Vamos a la 15. Rapidito, capítulo 15, 22 al 28. 22 al 28 dice: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos 7, 24 al 30. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Y a la hija acostada en la cama. Okay. ¿Qué diferencias observas en la forma en que se describe a la mujer? Pues dice que son madres y que ellas se preocupaban por sus hijas, que sanaran, pero no entiendo muy bien por qué dice que no echara el pan de sus hijos a los perros. Dice: observa que Mateo describe a esta madre en función de su nacionalidad o raza cananea. El Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como griega o gentil, luego de información complementaria: sirofenicia de nacimiento o nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. La única vez que se utiliza este término en la Biblia. Observa la manera en que esta historia de Mateo 15 impactó en los destinatarios originales, con sus antecedentes y su cosmovisión. La audiencia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciable. Esto proviene de la experiencia histórica del pueblo judío con los cananeos, un grupo que adoraba ídolos y cuyo estilo de vida y prácticas malvadas durante mucho tiempo habían sido un obstáculo para su nación. O sea que Jesús se refería a que no le dieran las cosas
que podían beneficiar a sus hijos que no las ofrecieran en ofrenda a los ídolos o a dioses paganos. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. Entonces lo que él hizo fue retroalimentar su fe, o sea, darles un motivo para que esas mujeres creyeran más en Jehová Dios. En Marcos 7, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente de la de Mateo. Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificarían con esta mujer griega sirofenicia de nacimiento. Jesús curó a uno de los suyos. Para los gentiles esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija y quería que el maestro la sanara, más allá de su origen étnico y nacional. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. ¿Qué decía usted? Digo que Jesús, yo creo, se refería a aquel pan que no se lo dieron a los perros, porque como es pan de ellos, como usan el pan para la gente, Jesús, yo creo que de ellos que le hace falta a la gente de los perros. No, pero pues, no tiene relaciones con sanar o echar un demonio de su hija. Lo que sí tiene relación es que dice que no debían ofrecerle sus bienes en ofrenda a sus dioses paganos, porque ahí habla de paganismo. Parte del miércoles dice, se titula despídela, es lo que le dijeron los discípulos a Jesús, que despidiera a la mujer, o sea que la corriera, en pocas palabras. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza en tiempo de Cristo. ¿Qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? El nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelan la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. Hoy en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendición, la bendita esperanza del segundo advenimiento. Y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros.
Lee Hechos capítulo 10, verso 9 al 16, 28, 34 y 35. Del 9 al 16 y por separado 28, 34 y 35. Ok, vamos a... Es Hechos 9, digo Hechos 10, 16 al 28 primero. Hechos 10, 9 al 16. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Luego el 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cómo resumirías esta lección que nos enseña el Espíritu Santo? Pues allí hubo como un parábola entre animales y personas, porque dice que bajó una manta del cielo con animales vivos de toda especie, pero Pedro dijo que no debía comer de cualquier animal, o sea, de los inmundos no podía comer, porque no iba a desobedecer los mandamientos. Pero dice:
Mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea con un mantel lleno de animales y aves inmundos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Finalmente Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente, de cualquier nación que sea. Con este trasfondo reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la Madre. ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos en este viaje de estudios relacionadas también con la visión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo a su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Qué prejuicios nos impiden ver las necesidades de los urbanitas? ¿Qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo, nacionalismo y orgullo espiritual? Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y a favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Jehová Dios quiere salvarnos a todos, no nada más a los buenos, a los disque buenos. Fe en la tierra, parte del jueves. En Lucas 18:8, Jesús plantea esta pregunta al final de una de sus parábolas. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Cristo necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando en esta historia. Podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Yo mismo una llambilla que salve parejo, está bien, más que a veces así se arrepienten los que obran mal. Lee Mateo 8, 10 y 13. 9, 2, 20, 29 al 34. Y Marcos 2, 5, 10, 46 al 52. Lucas 18, 35 al 43. Bueno, vamos a empezar con Mateo. Mateo, que es el capítulo 8, 10 y 13. El 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel
he hallado tanta fe. Y luego el 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 9:2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora 20, 29, 29 al 34. Dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora vamos con ¿Por qué le dicen hijo de David? Marcos, porque es de la descendencia de David. Marcos, el humano, el cuerpo humano. Es como quien me conociera y necesitara una ayuda mía y dijera: hijo de Raimundo. Pues yo soy hijo de Raimundo. No van a decir hijo de Dios, van a decir hijo de fulano de tal. Marcos capítulo 2, 5. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. 10:46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas 18, 35 al 43. Los demás no querían que lo interrumpiera. Lucas 18, 35 al 43 dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oírla a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. En estos pasajes ¿a quienes describe Jesús como gente de fe? Pues a los que creían que Él podía curarlos o ayudarlos con su problema. Sabían que él curaba. Esta lista incluye a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras. En Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. En Mateo 8, 10 y 13 vemos a un centurión pagano convertido y con mucha fe. Conocemos a 4 amigos llenos de fe que quitaron el tejado para bajar a su amigo paralítico hasta Jesús. Conocemos el ex ciego Bartimeo, cuya fe brilla en Jericó. Al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe o incluso la incredulidad total fue el factor que limitó el ministerio de Cristo. Entre sus discípulos, Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel: hombres de poca fe. Y en Mateo 17, 17 Jesús exclama: generación incrédula y perversa. Una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que, cuando se les presenta la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús, y por cierto, están allí afuera.
parte del viernes para estudiar y meditar. Entre quienes los judíos llamaban gentiles había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado, los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. El Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales puede impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso. Profesó 5. Con humanidad profeso, sino con humildad y amor presentar a toda la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben sostener la palabra de vida. Bueno, esa fue toda la lección de hoy. Para el próximo sábado se llama Esther y Mardoqueo. Ahí veremos de qué ahora vamos al testimonio de el folleto misionero, 9 de diciembre, 16 de diciembre. Que se trata del testimonio de Abigail. Señora Anatomía. Dice: Abigail no sabía qué hacer, lo que más quería era ser enfermera, pero tenía que trabajar para poder pagarse los estudios y no parecía encontrar tiempo suficiente para preparar las clases. Acababa de empezar su primer año en la escuela adventista de formación de enfermería y partería, y la clase de anatomía y fisiología le resultaba especialmente difícil. Por las noches lloraba porque no podía entender la materia y cuando se despertaba por la mañana volvía a llorar. Se había matriculado en 8 materias y su carga laboral apenas le dejaba tiempo para hacer los trabajos que le mandaban los profesores. Desesperadamente oraba a Dios pidiéndole aprobar los exámenes, especialmente el de anatomía y fisiología. Después del primer examen, el profesor anunció a toda la clase. La nota más alta fue un 7,5. Abigail suspiró y pensó: entonces yo debo de haber sacado un 3,5. El profesor no dijo quién había sacado la nota más alta. Al día siguiente, cuando el profesor entregó los exámenes ya calificados, Abigail vio que había recibido un 7,5.
No podía creer lo que veía. Una compañera que se sentaba cerca le preguntó: ¿qué nota sacaste? Abigail le mostró el papel. ¿Tú eres la que sacó la máxima nota de la clase?, exclamó la compañera. Por favor, no se lo digas a nadie, le pidió Abigail con vergüenza. Tranquila, no se lo diré a nadie, le aseguró su compañera. Sin embargo, el secreto de Abigail se reveló ante toda la clase cuando sacó un 10 en el examen de medio año. El profesor se dirigió a ella delante de todos. Sacaste la máxima nota en el primer examen, sacaste la máxima nota en el segundo examen, ahora tienes una nota perfecta en el examen de medio año. No te escondas más en esta clase. Cuando haga preguntas, siéntete libre de responder. Abigail comenzó a hablar en clase y cuando el profesor hacía una pregunta ya no le importaba responder. A veces incluso respondía sin levantar la mano. Al poco tiempo sus compañeros empezaron a llamarla señora Anatomía. A Abigail no le molestaba su nuevo apodo. Sonreía cuando le llamaban así y sonreía incluso más, aun cuando le dieron la nota del examen final delante de todos. Había sacado otro 10, otra nota perfecta. Abigail le da todo el crédito a Dios por haberla ayudado en la clase de anatomía y fisiología, así como en todas las demás. Actualmente está a mitad de camino en su especialización de 3 años en enfermería y tiene la media acumulativa más alta de toda la escuela. También ha recibido una beca parcial, la cual le ha quitado presión para ir a trabajar. Es Dios, no soy yo, dice ella. Después de asistir a una semana de énfasis espiritual en la escuela, Abigail decidió que le gustaría bautizarse y unirse a la iglesia adventista. Ella ama a Dios con todo su corazón y quiere vivir para Él, pero en su casa se opone. Una familiar muy cercana que pertenece a otra confesión ha censurado su deseo de hacerse adventista, llamándolo pecado. Abigail no sabe qué hacer, no sabe a quién puede recurrir excepto a Dios, así que ora a Dios para que Él la ayude. Está segura de que el Señor, que la ayudó a sacar buenas notas en la materia más difícil, la ayudará también a servirlo con fidelidad y ahora y siempre. Bueno, pues te pedimos, Señor, que Abigail logre su deseo de convertirse en adventista y de adorarte todo el tiempo. Y vamos a hacer la oración para terminar. Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor. En esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de leer y escuchar tu santa palabra, de recibir tu mensaje. Y sabemos que necesitamos llegar a más personas para continuar con tu obra de salvación, Señor. Te pedimos
que nos ayudes a hacernos útiles en esa gran labor y esa gran obra, Señor. Te pedimos nuevamente por todas aquellas personas que se han olvidado de ti, Señor, que toques sus corazones para que se acerquen a ti, Señor. Tú tienes miles de caminos para llegar hacia ellos y para hacerlos que reconozcan tu omnipotencia y para que corrijan sus pasos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen sentimientos negativos en su corazón, Señor, que tienen odio, que tienen envidia, que tienen rencor, Señor, que limpie sus almas y sus cuerpos, Señor, para que puedan ser salvos y sanos. Te pedimos que sanes las enfermedades de mi papá y que pueda estar tranquilo y vivir contento los años que le faltan por vivir. Te pedimos por Lázara, que se encuentra allá en aquel país extranjero, que tú la cuides y la acompañes. Y te pedimos perdón para toda la familia que hace de alguna manera el mal, Señor, que les perdones y les corrijas su camino, Señor. Te pedimos por todos aquellos enfermos que se encuentran en una cama, que les des la sanación o la medicina exacta como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad, Señor, te pedimos que les proporciones lo que necesitan, Señor. Por aquellos que tengan hambre y que tengan frío, Señor, te pedimos que les proporciones por otras personas enviadas por ti la cobija y el pan para que sacien sus necesidades. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo y ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra salud en los días venideros, Señor, que sea tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.